papitos, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Alejandra Montenegro, soy psicóloga egresada de la Universidad Antonio Nariño y directora de la Fundación AJ Elisa. Hoy vengo a acompañar a las instituciones educativas para que hablemos un poco frente al tabú de la sexualidad. ¿Por qué es indispensable hablar de sexualidad? Generalmente, cuando los niños están creciendo, es mucho más fácil explicarles con sobrenombres y demás la identificación de las partes de su cuerpo, empezar a decirles cómo vienen los bebés, que si los trae la cigüeña, que si no los trae la cigüeña, y posterior a los niños van creciendo y van aprendiendo que pues las cosas no son así como les habíamos mencionado anteriormente. Pero, ¿qué pasa cuando estamos hablando de sexualidad con jóvenes en la adolescencia? Es bien sabido que en países como Colombia el inicio de la vida sexual está más o menos a partir de los 10 años. Es increíble, pero es cierto. Por eso es indispensable hablar de sexualidad abiertamente con nuestros hijos. Por lo tanto, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es sexualidad para ustedes? Porque cuando hablamos con nuestros hijos, generalmente ellos relacionan la sexualidad con el sexo. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta que la sexualidad es mucho más que solo el sexo. La sexualidad es un conjunto de factores biopsicosociales que forman la identidad sexual del individuo. Para ello, yo quiero que compartamos en este espacio un poco de información, un poco de herramientas y estrategias que podemos utilizar para hablar de sexualidad con nuestros hijos. Bueno, lo primero es que ustedes tienen que definir para ustedes mismos como papás, oiga, yo sé qué es la sexualidad, yo entiendo realmente qué es la sexualidad, porque si yo no la entiendo, ¿cómo se la voy a enseñar a mi hijo? Si a mí me da vergüenza o si me da miedo hablar de sexualidad, ¿cómo voy a comunicárselo a mi hijo? Y es por eso que es tan común y tan normal que esos temas no se hablan en la casa. Pero sí, papitos, es importante, ustedes forman un rol indispensable en la educación sexual de sus hijos. Primero, porque si sus hijos se dan cuenta que ustedes están abiertos a hablar de sexualidad, no tienen que ir a buscar información errada en otros lugares o ir aprendiendo simplemente por la experiencia y por la curiosidad. Entonces es indispensable que nosotros como padres de familia nos abramos al tema de decir, hijo, voy a tomar la iniciativa, ven y te hablo de sexualidad. Es importante. ¿Qué pasa? Lo primero que nosotros tenemos que tomar es, cuando tenemos hijos en la adolescencia, cuando ya están en ese bachillerato, ellos ya están pasando por los cambios de su cuerpo. Es indispensable hablar con ellos sobre los cambios del cuerpo, pero también es indispensable preguntarles cómo se sienten. ¿Cómo se siente con ese cambio de tu cuerpo? Que porque de pronto estás más gordo, que de pronto estás más alto, que de pronto no creciste, que de pronto tu busto creció, que tu cola creció, que el cabello te cambió, que de pronto te sientes irritable, que de pronto ya no ves a tus compañeros de la misma manera de juego, sino ya lo empiezas a mirar con otros ojitos un poco más cariñositos. Entonces es indispensable que nosotros les preguntemos a nuestros hijos cómo te sientes. Tomémonos un minuto de nuestro ocupado tiempo y sentémonos con ellos a preguntarles, oye hijo, ven, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien, feliz, cómodo, acorde con tu cuerpo como es? ¿Te pica, te duele? ¿Qué pasa? Es importante que nos quitemos ese tabú de que de la sexualidad no se habla y que ellos se sientan seguros sentándose con nosotros a comentarnos, sí papá, me está pasando lo siguiente. Posterior a eso, tenemos que aprender a comunicarle a nuestros hijos terminología de sexualidad. ¿Por qué? Porque a la edad que ellos están y en una sociedad tan sexualizada como la que tenemos hoy en día, es mejor que aprendan de nosotros la terminología correcta y no de las canciones o no de los videos que posiblemente ellos se pueden encontrar en línea. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hablarle a nuestros hijos sobre qué es un embarazo precoz, ¿sí? Nosotros como papás sabemos qué es un embarazo precoz. Empecemos por ahí. Yo les quiero comentar que un embarazo precoz es un embarazo antes de tiempo. Un embarazo que se da cuando el cuerpo y la mente de la persona todavía no está formada para lo mismo. Estos espacios los hemos compartido con sus hijos y ha sido una pregunta que ha salido muchísimo a la luz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros preguntamos si hay una edad adecuada para tener hijos,
o no la hay, generalmente la gente dice, no hay, los hijos llegan, ¿sí?, cuando tienen que llegar. Y muchos de los estudiantes nos responden esto. Pero resulta, papitos, que en efecto sí hay una edad adecuada para tener hijos. Y es indispensable conocerla. ¿Por qué? Porque en esa edad que oscila entre los 18 y los 30 años aproximadamente es cuando nuestro cuerpo está preparado biológica y psicológicamente para asumir la responsabilidad de tener un hijo. Antes de es un embarazo precoz, un embarazo de alto riesgo, perdón. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mamita, el cuerpo de una mujer todavía no está formado y no está preparado, y corremos un alto riesgo de que la mamá y el bebé no puedan soportar ni superar el parto. Entonces, en esas edades entre los 18 y los 30 años es cuando las personas están como en completa capacidad biopsicosocial, que sus genes están a 1000, sus genes son perfectos, ¿sí?, donde tenemos menos probabilidad de una discapacidad en nuestros hijos y demás. Posterior a los 30 años hay un poco más de riesgo, y por eso es indispensable que siempre tengamos un seguimiento y un tratamiento médico. No significa, ni estamos haciendo la invitación de que nuestros hijos tengan hijos antes de los 30 años o a los 18 y obligatoriamente empiecen. No, porque es entendible que todos tenemos un proyecto de vida y generalmente el tema de tener hijos empieza a retrasarse un poco más, y está bien. Lo importante es tener claro estas etapas para que siempre tengamos un acompañamiento médico claro y preciso sobre un proceso de embarazo. Entonces sí, quiero compartirles que en lo que hemos trabajado con los estudiantes, esta pregunta sale mucho. ¿Qué es un embarazo precoz? ¿Es bueno tener hijos antes de? ¿No es bueno tener hijos? ¿Por qué? Si sus hijos no se lo han preguntado en este momento, ustedes tienen que empezarse a preguntar, ¿por qué mi hijo de pronto no ha tenido esa confianza para preguntarme este tipo de cosas? Por eso aquí, papitos, vengo a invitarlos a que se tomen ese espacio y ese tiempo y empecemos a hablar un poco más abiertamente de estos temas con nuestros hijos. Otra temática que nosotros debemos tratar con nuestros hijos adolescentes, y es obligatorio, es el tema de los anticonceptivos. ¿Por qué? Los papitos nos negamos a pensar que nuestros hijos han iniciado una vida sexual. Pueda que muchos no, pero muy posiblemente otros sí ya lo han iniciado. Y más allá de venir a reprimir esta situación, es acompañar a nuestros hijos en ese proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque es más fácil acompañar a un hijo para que lleve una vida sexual sana, ¿sí?, para que se cuide y sea responsable desde un inicio, que simplemente reprimirlo, castigarlo y culparlo posterior a una decisión errada que posiblemente tomó, ¿sí? ¿Y por qué la tomó? Porque no tuvo la suficiente confianza de pronto para contarme a mí, o no tuvo la suficiente responsabilidad para poderse informar sobre cómo y de qué manera se podía cuidar. Entonces sí, el tema de anticonceptivos es una realidad y es indispensable tratarlo en los hogares. ¿Qué tipo de anticonceptivos hay? Los anticonceptivos son solo para hombres, son solo para mujeres, ¿sí? ¿Qué es lo que previenen? ¿Por qué se llaman anticonceptivos? ¿Dónde se pueden utilizar? ¿Dónde los puedo encontrar? ¿Quién me los puede recetar? ¿Se pueden usar libremente? ¿No se pueden usar libremente? Yo sé que este tipo de información a veces ni siquiera nosotros la tenemos, pero es importante que tomemos esa iniciativa, papás, de nosotros también informarnos para poder educar a nuestros hijos. Por lo tanto, los invito a ustedes, como muy posiblemente se invita a los estudiantes, a que nos acerquemos a estos centros de control natal, de anticoncepción y demás, como por ejemplo el Centro Profamilia, que es el centro más conocido en Colombia, para que ellos nos orienten y nos den una cita privada con nuestros hijos sobre planeación familiar. Es lo más común que hoy podemos hacer y lo más responsable que podemos hacer por nuestros hijos. Otra parte que nosotros tenemos que tratar con ellos son las enfermedades de transmisión sexual. Así como los anticonceptivos, así como el inicio de una vida sexual activa, las enfermedades de transmisión sexual también son una realidad. Y es indispensable que ellos las conozcan. Generalmente conocemos una, y sus hijos conocen una, que es el VIH-Sida. ¿Por qué es indispensable? Sabemos que el SIDA, una es la carga viral, el otro es la enfermedad como tal del cuerpo. Pero resulta que el VIH y SIDA es una enfermedad que se ha propagado tanto que hoy en día no sabemos
porque no sabemos qué persona puede tener la carga de la enfermedad, esa carga viral. ¿Qué pasa? Si nosotros enseñamos, educamos y acompañamos a nuestros hijos a que tengan una vida sexual sana por medio de toda esta información correcta, podemos evitar que ellos caigan en manos de personas infectadas, en manos de personas inescrupulosas que simplemente les quieran hacer daño. ¿Por qué? Por desconocimiento, así como podemos evitar un embarazo que hoy en día podría llegar a ser el menor de los problemas. Uno de los problemas mayores sería una enfermedad de transmisión sexual crónica, ¿sí? O fatal, como el VIH-Sida, que acabe con la vida de las personas que más queremos. Por eso es indispensable saber que las enfermedades de transmisión sexual existen, es indispensable comentarle a nuestros hijos que existen, buscar con nuestros hijos cuáles son, porque a veces ellos no creen hasta que no lo escuchan de nosotros mismos, o incluso hay imágenes que muestran cuáles son las consecuencias de las enfermedades de transmisión sexual. Nosotros podemos filtrar, mostrar a nuestros hijos, decir, si tú quieres tener una vida sana, una vida buena, una vida tranquila, tienes que ser responsable con todos los aspectos de tu vida. Eso incluye el aspecto de desarrollo sexual. Pero para eso, papitos, nuestros hijos también nos necesitan. Por otra parte, es indispensable que trabajemos el cómo se sienten nuestros hijos. ¿Cómo te sientes con los cambios de tu cuerpo? Lo trabajamos desde que son pequeños, generalmente cuando están en ese proceso para pasar a la pubertad, donde empezamos a cambiar todas las partes de nuestro cuerpo. Es importante que los acompañemos, pero también posterior a cuando nuestros hijos están en una etapa de adolescencia, también empiezan a jugar un poco con su identidad sexual, con su identidad de género, empiezan a experimentar, a saber qué les gusta, qué no les gusta. Es una realidad, papás. Ellos empiezan a experimentar de esta manera. Por eso es importante que no nos dé pena preguntarles a ellos qué te gusta, qué no te gusta, para que ellos no tengan que callar, ¿sí? No tengan que ser víctimas de un posible bullying, no tengan que aguantar cierto tipo de comentarios porque tuvieron simplemente el valor o la confianza para decirnos a nosotros, papá o mamá, mis gustos son los siguientes. Es importante que nos eduquemos un poco sobre todo lo que es identidad de género, ¿sí? Sobre todo lo que es identidad sexual y sobre todo esa información que hay alrededor sobre salud sexual y reproductiva. Cuando los chicos están más o menos en noveno, décimo y 11, yo generalmente le recomiendo a los papás y a los estudiantes apegarse, ir a leer los códigos, las leyes, que son las leyes de salud sexual y reproductiva. En los encuentros que tuvimos con sus hijos, con los estudiantes, muchos no saben que esto existe, que es la ley de salud sexual y reproductiva en Colombia. Les pregunto, ¿ustedes la conocen? Muy posiblemente muchos no sabemos. Hoy en día escuchamos mucho sobre sí al aborto, no al aborto, todo este tipo de cosas, ¿sí? Y todas esas leyes que se promulgan a través de protestas y de encuentros y que dicen mi cuerpo, mi decisión, bueno, y demás cosas. Pero como yo les digo a ellos, es que la decisión no se toma ya, la decisión se toma en el momento en que yo decido iniciar mi vida sexual. Ahí es donde yo tomo la decisión correcta, me voy a cuidar o no me voy a cuidar, voy a tener una vida sexual sana o no la voy a tener, y para eso necesito esa orientación, ese acompañamiento y ese espacio seguro, que no solo lo voy a conseguir en instituciones calificadas para eso, sino que el primer espacio seguro para mí es mi casa, son mis padres o las personas que me acompañan a mí, que están conmigo. ¿Qué pasa? Si nosotros nos acercamos a hablar un poco sobre la ley de educación sexual, de derechos sexuales y reproductivos, nos damos cuenta de toda la cantidad de derechos que como ciudadanos colombianos tenemos. Y es importante que sus hijos lo conozcan, porque a partir de esa ley aparece algo tan básico como el simple hecho de derecho a querer y ser querido. En estos derechos aparece que yo no tengo por qué mantenerme en una relación de pareja si no es una relación satisfactoria física y emocionalmente. Como yo les digo, la sexualidad no es solo una condición física, papás, la sexualidad es una condición emocional, es una condición cognitiva, es una condición que va mucho más allá de solo la palabra sexo.
Entonces, papitos, es indispensable que creemos ese espacio de seguridad para que hablemos con nuestros hijos, no solo prevención de abuso, porque nuestros hijos a la edad de 13, 14, 15 años ya reconocen una posible situación de riesgo para ellos, porque ya la conocen, ¿sí? Ellos ya tienen un poco más de acceso, ellos ya tienen un poco más de capacidad para identificar, a diferencia de los niños pequeños, de identificar cuando una imagen está siendo muy agresiva visualmente, ¿sí? O tiene un contenido sexual muy explícito, saben que no deben mirar, saben qué deben y no deben mirar, ¿sí? Entonces no hacemos tanto énfasis en el tema de la prevención, porque esto es un tema que ya hemos venido hablando, pero sí hacemos énfasis en el tema de la promoción del desarrollo de la sexualidad, y esa promoción va a partir del reconocimiento de esa terminología, de que la sexualidad, que es un embarazo, cuáles son las etapas de esa sexualidad, comprende solamente una parte física o una parte emocional, ¿sí? Cuáles son los cambios del cuerpo, cómo se desarrolla un hombre, cómo se desarrolla una mujer. Es indispensable que nosotros hablemos abiertamente eso con ellos. ¿Para qué? Para que ellos no lleguen a una edad mayor, ¿sí? A finales de un colegio sin tener ese conocimiento y experimentando por su propia cuenta y posiblemente cometiendo errores o tomando decisiones equivocadas que puedan estar afectando su proyecto de vida. Entonces, papitos, si lo que a nosotros nos importa es el proyecto de vida de nuestros hijos, tenemos que tener claro que somos un pilar importante en el desarrollo de ese proyecto. Y ese proyecto de vida no es solo laboral, ese proyecto de vida no es solo académico, también viene el ámbito personal y el íntimo, que es donde nosotros venimos aquí a reforzar. Papitos, la educación sexual es una realidad, es indispensable, es necesario, y los invito abiertamente a que dejemos un poco de lado ese tabú y empecemos a compartir información con nuestros hijos, una información clara, precisa, acertada, ¿sí? Que le permita a nuestros hijos desenvolverse en una sociedad tan sexualizada como la que está hoy en día. Gracias.